Bueno, vamos a trabajar ahora integral definida, ¿sí? Hasta lo anterior habíamos trabajado con integrales indefinidas, es decir, donde no había límites de integración. Ahora vamos a agregarle una restricción en el dominio del análisis entre dos puntos característicos o solicitados. Y entonces, en este caso vamos a usar los puntos A y B. Cuando escribimos la integral entre dos puntos A y B, una integral definida, la vamos a escribir con esta fórmula general. Fíjense, el símbolo de integración entre A y B de la función de x derivada en x. Bien, y eso va a ser igual a lo que me dé la integral reemplazando a la x por el valor A menos lo que me dé la integral reemplazando la x por el valor de B. O sea, entre los dos puntos del dominio que yo quiero analizar la integral. Vamos a hacer dos ejemplos para ver la diferencia entre dos casos distintos. Por ejemplo, en el primero de los casos, una integral cuyos valores de la definición están ya definidos, ya están dados. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a trabajar con una integral definida entre el punto xa igual 1 y el punto xb igual 3. Y entonces la función dada que vamos a utilizar es x menos 1, todo eso al cuadrado. Es decir, si observamos y a partir de la práctica nos vamos a dar cuenta que eso es un cuadrado de un binomio. Entonces podemos resolver el cuadrado de ese binomio, separamos los dos paréntesis, x menos 1 por x menos 1, resolvemos la propiedad distributiva y nos va a quedar que esto mismo que estaba acá arriba es igual a esta función cuadrática, x cuadrado menos 2x más 1. Y entonces, en vez de expresarlo de esa manera, me conviene a mí expresarlo como esa función cuadrática. Bien. Entonces voy a escribir así, la integral entre el punto 1 y el punto 3 de x para x al cuadrado menos 2x más 1. O sea, yo quiero realizar la integral de esta función como si fuese una integral indefinida, pero cuando llego al final tengo que realizar la definición de ese dominio, o sea, la restricción entre el punto 1 de x y el punto 3. Entonces, resuelvo de la misma forma que resolvíamos las integrales, que trabajamos en la clase del día viernes. Fíjense, lo primero que hago es separar a la integral en las sumas y las restas. Entonces me quedó la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado menos la integral entre 1 y 3 de 2x más la integral entre 1 y 3 de 1 diferencial x. Luego, en el siguiente paso, lo que teníamos que hacer es, cuando encontrábamos, por ejemplo, en este caso, un producto entre una constante y una función, sacábamos la constante afuera de la integral. Entonces me queda la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado, esto queda igual, menos 2 por la integral entre 1 y 3 de x más la constante 1, la integral de la constante 1. Y en el paso siguiente voy resolviendo cada una de las integrales y entonces ya no escribo el símbolo de integral porque ya está resuelta. Cuando hago x al cuadrado, la integral es a ese 2 le sumo un punto y entonces me da x al cubo dividido 3 entre 1 y 3. Esto no es el cubo una potencia. Fíjense que acá abajo hay un 1 también, ¿sí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Hice la integral. La integral me dio lo que puse entre paréntesis, x al cubo dividido 3, y a eso lo tengo que hacer desde el punto 1 hasta el punto 3 de las x, menos el siguiente término, 2 por la integral de x. La integral de x es x al cuadrado dividido 2 entre los puntos 1 y los puntos 3, ¿sí? Entre el punto 1 y el punto 3, más la integral de 1, que es x, ¿sí? Acá había una 1x a la 0, a esa x a la 0 le sumo un punto, entonces me quedó x a la 1 dividido 1, eso es igual a x. Entonces tengo que hacer, ¿bien? ¿Qué tengo que hacer ahora cuando llegamos a este punto? Tengo que reemplazar las x por los valores de los límites de la integración, ¿sí? O sea, la definición entre el 3 y el 1. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, amplío el paréntesis y hago que x valga 3 y que x valga 1. Entonces me quedó 3 al cubo dividido 3 menos 1 al cubo dividido 3. Reemplacé la x por los dos valores de la integración. ¿Bien? Menos
2, el 2 de la constante, por el paréntesis reemplazando lo mismo, x3, x1. Entonces me queda 3 al cuadrado menos 2 dividido 1 al cuadrado dividido 2, perdón, acá también dividido 2, más 3 menos 1. Resuelvo todo eso que apareció ahí y me quedo 3 al cubo dividido 3, 27 tercios, menos 1 tercio, menos 2 por 3 al cubo, 3 al cuadrado, 9 dividido 2, menos 1 al cuadrado, 1 dividido 2, más 2. Resuelvo los paréntesis y se me queda 27 tercios menos 1 tercio, 26 tercios. 9 medios menos 1 medio, 8 medios. Por 2, que el 2 sigue estando ahí. Más 2. Bien. En el siguiente y anteúltimo me queda 26 tercios menos 8, porque el 2 se canceló con este 2 de que estaba dividiendo, más 2. Y ahí tengo, esa cuenta me da 8 tercios. Es decir que la integral definida de la función x menos 1 al cuadrado entre los puntos 1 y 2 me va a dar 8 tercios. ¿Qué es todo esto? Esto me permite a mí, por ejemplo, cuando yo hago una integral definida, y acá hice el gráfico correspondiente, es averiguar el área que hay abajo de una curva. Por ejemplo, yo tengo esa función que era x menos 1 al cuadrado, que cuando hice el cuadrado de un binomio me quedó x cuadrado menos 2x más 1. Y eso, fíjense que es igual a este gráfico. Cuando yo armo esa función me queda este gráfico de esta forma. Si este gráfico que yo estoy representando acá en física hubiese sido la velocidad en el eje Y y el tiempo en el eje X, estaría calculando qué pasó con la velocidad a medida que avanzó el tiempo. Eso me lo da la forma de la gráfica. Ahora, lo que está abajo de la gráfica, o sea, todo lo que está rayado en azul, sería el desplazamiento de un móvil que viajó con esa velocidad que fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. O sea, lo que me permite averiguar la integral definida es el área abajo de una curva. ¿Sí? A ver, si yo quisiera averiguar el área de un cuadrado, lo que tengo que hacer es base por altura. ¿Sí? Si yo quisiera averiguar el área de un triángulo, era base por altura dividido 2. Bueno, pero cuando quiero averiguar el área de una función que tiene, por ejemplo, como en este caso, una parábola, es más complicado encontrarle cuál es la ecuación para averiguar esa área. Bueno, la forma de averiguar el área de curvas, ¿sí? Como esta, por ejemplo, es haciendo la integral definida entre los dos puntos que estoy intentando averiguar. Fíjense que acá yo marqué 1 y 3. ¿Sí? Eso es integral cuando tengo los dos puntos conocidos. Veamos ahora qué sucede cuando yo tengo que realizar la integral definida entre dos funciones que se cruzan en algún punto. ¿Sí? El ejemplo dice calcular la integral entre la función f de x y g de x. Y yo les puse acá, f de x le voy a dar un valor x al cuadrado y gx elijo x más 2. Y hice la gráfica aproximada y rapidito de cómo serían esas dos funciones graficadas a partir de el eje de coordenadas cartesianas. Entonces fíjense que, por ejemplo, la función x cuadrado, como es una función cuadrática o me va a dar una parábola, está en verde, y la función g de x, x más 2, sería una pendiente, ¿sí? Y ahí fíjense que esas dos pendientes se van a cruzar en dos puntos. Un punto que está en el menos 1 de x y otro punto que está en el 2 de x. Es decir que para hacer la integral de estas dos funciones en los dos puntos que se cruzan, o sea, yo quiero averiguar entonces el área que hay adentro de eso, entre esos dos puntos. Fíjense que lo que marqué fue lo que está abajo de la pendiente, g de x, hasta los límites de la función cuadrática, de la parábola. No hasta abajo de todo, sino hasta los límites. ¿Bien? Y entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es, para averiguar esos dos puntos específicamente dónde están, es primero armar un sistema de ecuaciones. Cuando armo el sistema de ecuaciones,
comparo, por ejemplo, usando el método de igualación, que es el que elegí yo en este caso, es comparar f de x igual g de x. Entonces me quedará x al cuadrado igual x más 2. Tengo una igualdad planteada, lo que tengo que hacer es un despeje a partir de ahora. Entonces todo lo que estaba del lado derecho del igual, yo elegí pasarlo al lado izquierdo restando. Entonces me queda x al cuadrado menos x menos 2, eso va a ser igual a 0. Como tengo una ecuación cuadrática igualada a 0, yo puedo buscar en este caso las raíces. Y esas raíces me van a dar los puntos de intersección de las funciones. O sea, tiene que dar una raíz menos 1 y la otra raíz me va a dar 2. Yo este gráfico lo hice porque es una función fáciles, pero cuando aparecen funciones más difíciles, recuerda, armo el sistema de ecuaciones, con algún método del sistema, yo puedo hacer igualación, sustitución, sumas y restas, lo que a ustedes les parezca más cómodo, y encuentran cuáles serían las raíces de ese nuevo sistema de ecuaciones, o sea, de esas dos funciones que se cruzaron. A mí, una vez que apliqué la función cuadrática, a A le di valor 1, a B le di valor menos 1, a C le di valor menos 2, y eso me dio entonces que, una vez que resolví con la ecuación resolvente, A es menos 1, el punto A, y el punto B va a ser 2. O sea, ahí tengo los dos puntos de x para la integral. Entonces, una vez que ya tengo esos dos puntos, presento cómo quedaría la integral definida. Y fíjense, integral entre el punto menos 1 y el punto 2 de toda la función que estaba yo solicitando en el primer punto, o sea, de la unidad de las dos funciones. Ahora el problema es, ¿cuál es la que pongo primero? ¿Sí? ¿F de x menos g de x o g de x menos f de x? Y ahí lo que tengo que observar es que en el gráfico, yo tengo que armo el gráfico y la que pasa por arriba es la que pongo primero. Es decir, fíjense que cuando voy al gráfico, la pendiente que representaba g de x está del lado de arriba de la parábola. ¿Sí? La parábola pasa por abajo entre esos dos puntos, menos 1 y menos 2. La parábola está del lado de abajo y la pendiente está del lado de arriba. Bien, entonces como yo quiero averiguar el área que hay entre medio de todo eso, lo que tengo que hacer es, a la que pasa por arriba le resto lo que pasa por abajo. Entonces me quedo x más 2 menos x cuadrado. Bien, recuerden siempre eso. Y todo eso diferencial de x. Una vez que tengo presentado eso, repito, la que pasó por arriba primero y a ese le resto lo que pasó por abajo. Bien, empiezo a aplicar la integral. Entonces me quedó menos 1, 2 de x más 2, o sea, lo separé en sumas y restas, menos la integral de menos 1, 2, x al cuadrado. Bien, y eso lo puedo otra vez separar, porque acá me quedó un más adentro de la integral, y tengo la integral entre menos 1 y 2 de x, más la integral entre menos 1 y 2 de 2, menos la integral entre menos 1 y 2 de x al cuadrado. ¿Sí? Una vez que llegué hasta ahí y ya no tengo más nada para seguir separando, distribuyendo dentro de la integral, resuelvo la integral. La integral de x es x cuadrado dividido 2. Y todo eso entre paréntesis entre el punto menos 1 y el punto 2. O sea, cuando x vale menos 1 y cuando x vale 2. Paso a la siguiente integral. 2, eso es 2x, la integral de 2. Entonces tengo que resolver 2x entre el menos 1 y el 2. Menos x al cubo, que es la integral de x cuadrado, dividido 3. O sea, x al cubo dividido 3, todo ese paréntesis es la integral de x al cuadrado. Entonces tengo entre el punto menos 1 y el punto 2. Siempre recordemos eso. Y ahora lo hice de una manera diferente. ¿Sí? Lo que decidí armar es, en términos, primero, aplico todo con respecto al punto más alto, y después aplico todo en un paréntesis con respecto al punto más bajo. O sea, lo hago como lo hice en el caso anterior, o lo hago como este. Lo quise hacer de dos formas distintas para que entiendan que se puede hacer de cualquier manera. Entonces fíjense que lo que me quedó a mí ahora es, primero todo con respecto al punto 2. 2 al cuadrado dividido 2, 2 por 2, ¿sí? O sea, estoy acá, 2x, x al cubo menos 2x al cubo, porque este menos estaba ahí. Dividido 3, o sea, esto mismo lo hice en cada uno de los puntos, cada uno de ellos, reemplazando las x por un 2. Y le resté un paréntesis con lo mismo, pero ahora en vez de reemplazando a las x por un 2, reemplazo por menos 1. Acá se me borró, eso me va a quedar
menos 1 sobre 3, ¿sí? Y ahí me estaría faltando elevarlo al cuadrado, o sea quedaría menos 1 al cuadrado, entre paréntesis, en menos 1 también tengo que elevarlo al cuadrado, más 2 por menos 1 menos menos 1 al cubo. En el paso siguiente voy resolviendo. 2 al cuadrado, 4 dividido 2, 4 sobre 2. 2 por 2, 4. 2 al cubo es 8 dividido 3, 8 tercios. Más y menos, los signos quedan igual. Menos 1 al cuadrado es 1. Y entonces me queda 1 sobre 2. Perdón, ahí acá arriba yo le puse un 3 y tenía que haber puesto un 2. Ah, ahí apareció ahora. Esto está media lenta la compu y no me permite ver a veces, así que voy a borrar para que se vea lo que estaba antes, ¿sí? Se ve que ya estaba, ahí está, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Entonces, menos 1 al cuadrado dividido 2, eso me da 1/2, más 2 por menos 1 es menos 2, y después tengo, en este caso, disculpen que la compu está como colapsada, me está pasando lo mismo que le pasaba a Axel en el día de ayer, que la tuvo que mandar a reparar, y acá me queda menos 1 al cubo, eso es menos 1, porque menos 1 por menos 1 es más 1, pero cuando multiplico otra vez por otro menos 1 me queda menos 1, sobre 3, ¿sí? Sigo resolviendo. 2, 4 medios es 2, más 4 menos 8 tercios, menos, y este paréntesis lo sigo manteniendo, porque ahora que lo que estoy resolviendo son el problema de los signos que hay adentro del paréntesis. Fíjense, medio queda igual, más por menos queda menos 2, menos por menos queda más 1 tercio. Y ahora sí voy a usar este signo menos para cambiar los signos de adentro del paréntesis. Entonces fíjense que me queda 2 más 4 menos 8 tercios, menos 1/2, menos por menos 2 más 2, menos por más 1 tercio, menos 1 tercio. Y eso cuando hago toda la cuenta me va a dar 4,5 o 9 medios, que sería lo mismo, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo resolver dos tipos de integrales definidas. Cuando tengo los dos puntos de la integración o cuando tengo dos funciones que se cruzan en algún momento, tengo que buscar la indefinida, la definida en esos dos puntos. Bien.